Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están, Iglesia Benecer? Dios les bendiga mucho. Qué gusto volvernos a ver. Yo me gusta leerlos, me gusta mirarlos ahí en sus fotos. Si gustan mandar algún video también, sin ningún problema. Y lo estamos todo tratando también de publicar en nuestro Facebook de iglesia, tratando pues de alimentar el ánimo, la fe de las personas, también de la misma congregación. Así que por favor, hermanos, no dejen de hacerlo. Sus preguntas, sus fotos, videos, lo que ustedes busquen retroalimentar, va a ser una gran bendición, ¿ok? Así que pues gracias. Hoy vamos a ir al segundo elemento del alimento espiritual, de la leche espiritual para las nuevas criaturas, para que usted crezca fuerte y sano como un hijo de Dios. Amén. Así que en este tiempo estamos retomando esta parte del discipulado tan valioso para nosotros. Y vamos a hablar de la palabra de Dios. El primero fue la oración, ahora vamos a hablar de la Biblia. Es alimento imprescindible para toda nueva criatura. Si no, ¿qué va a pasar con la nueva criatura? Va a morir. Es lo que le llama la Biblia el enfriamiento, cuando ya somos fríos y ya no queremos saber nada de Dios. Pero nosotros no queremos caer en eso, queremos llegar al entendimiento de la verdad siempre, alimentándonos con esta leche espiritual. Así que, ¿qué es la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, es un manual por parte de Dios dejado y revelado durante muchos años para el hombre. Nos da instrucciones para una vida victoriosa. También nos da instrucciones para una vida ordenada. Y también nos da instrucciones para una vida de desarrollo y de éxito. Fue escrita por hombres inspirados por Dios y ella es una de las grandes fuentes de alimento espiritual. Voy a leer 2 de Timoteo, la carta de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que imagínense lo grandioso de la palabra de Dios. Nada más quiero atender un poquito eso. ¿Para qué es la Biblia y por qué nos alimenta? Porque es inspirada por Dios. Usted debe saber, esta palabra hermosa que ahora la tenemos ordenada en sus 66 libros, esta palabra hermosa Dios la fue revelando al ser humano desde muchos siglos atrás y Él fue acomodando todas las cosas. En ellas se cumplen cientos de profecías, en ellas tiene un hilo de pensamiento. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? En toda la Biblia el centro es Jesucristo. Entonces, lo que podemos ver es que Dios se revela a través de ella y es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿qué es esto? Para hacernos sentir mal, para decirnos, hey, estás mal, para corregirnos, es decirnos, es así, es así, es así, y para instruirnos en justicia. Lo bueno, lo malo, lo que debemos de hacer para bien, lo que no debemos de hacer, todo lo que tenemos que ejercitar en nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios, y esto es el ser humano, las mujeres, los niños, los jóvenes, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que es alimento imprescindible, ¿está de acuerdo? Esa parte es muy necesaria y nosotros necesitamos esa palabra de Dios. Por medio de la lectura diaria de la Biblia, es como leer una carta que recibe uno de parte de Dios, donde recibes planes y promesas que Dios tiene para los hombres, sobre todo para la vida personal de cada uno. Pero al mismo tiempo descubriremos cuánto amor Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, tan importante eso, necesitamos leer la palabra de Dios para alimentar nuestra vida espiritual. Amén. Para direccionar nuestra vida física también. Así que, qué hermoso es eso. Así como hemos venido orando, ahora vamos a ir ejercitando algunas porciones de la Biblia, vamos a ir leyendo algunas áreas de la Biblia. Nos quedan algunos días en esta contingencia sanitaria. ¿Qué le parece si leemos algunos libros de la palabra de Dios? Es más, ¿qué le parece si nos organizamos para leer en 12 días el libro de Eclesiastés? El libro de Eclesiastés, un capítulo diario. ¿Qué les parece? Así en la reunión familiar, cada quien va leyendo un versículo y leemos el primer versículo. Si quieren comentar algo, el papá, la mamá, algún hijo, tiene alguna duda, excelente. ¿Qué les parece? Y lo vamos trabajando en ese sentido. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que aprender sobre la palabra de Dios. Es un alimento espiritual importante. ¿Por qué debemos de leer la Biblia?
necesario. Primero, porque la Biblia nos enseña doctrina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 15. La Biblia nos enseña doctrina. Así que, hermanos míos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Nos enseña doctrina, nos enseña lo que debemos vivir, cómo vivir, lo que hacer a nivel personal, a nivel de la casa, a nivel del matrimonio, a nivel de la iglesia, a nivel de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso tenemos que irla leyendo día con día. ¿Por qué debo leer la Biblia también? Porque me redarguye. Es decir, que Dios me muestra cuando me estoy saliendo del buen camino. Dios me muestra cuando me estoy desviando de su caminar. Como dice ahí en 2 de Timoteo 3:16 que leíamos, es útil para redarguir, para enseñarme, hey, te estás desviando. Eso no está bien, como cuando las ovejitas se van saliendo y el pastor las jala o les da con la vara para que se vuelvan a enderezar. Eso es el redarguirnos. La Biblia nos va a enseñar a eso. Ahora, también, ¿por qué debo de leer la Biblia? Porque la Biblia me corrige. Es decir, me muestra cómo volver al camino recto, corrige el camino. ¿Sabes qué? Es aquí. Entonces, tenemos que leerla también por eso. Y otro más, ¿por qué debemos de leer la Biblia? Porque nos da instrucciones de parte de Dios, instrucciones de vida, instrucciones de caminar, instrucciones de emocionales también. Es parte importante para nosotros cómo atendemos la palabra. Así que, por favor, hermanos, para todos nosotros, atendamos la Escritura. Nos va a dar muchos elementos, de vida, mucha riqueza en el corazón. La palabra de Dios tiene propósitos claros. ¿Y qué debe de ser en nosotros? Mire, debe de ser dirección para nuestra vida, la palabra de Dios. La palabra de Dios también debe ser alimento en nuestra vida. Y la palabra de Dios también es un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. Si usted va al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, nos narra la palabra de Dios cuando el Señor Jesús fue tentado. Y fíjese que dice la carta a los Hebreos que Él fue tentado pero sin pecado, es decir, Él no cayó en la tentación. Pero nada más le leo una parte de este Evangelio de Lucas, empiezo desde el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y fíjense qué hermoso, porque el Señor Jesús no le contestó ni siquiera con una oración, le contestó con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar como una herramienta y un arma poderosísima ante el reino de las tinieblas. Escrito está, enemigo, escrito está que estás vencido, escrito está que no va a dominar mi vida ningún temor, escrito está que tú echas fuera todo temor, escrito está, Señor, que tú das fuente de alegría y tú das fuentes de agua de vida para mi corazón y no me va a gobernar ningún temor, ninguna tristeza, ninguna preocupación. Escrito está, Señor. Fíjense qué importante es eso, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer lo que la Biblia es para nosotros. Amén. Así que recuérdalo, por favor. ¿Por qué leer la Biblia? Me enseña doctrina, me redarguye, me corrige, me da las instrucciones de Dios y además la Biblia es dirección para mi vida, es alimento para mi alma y es un arma espiritual poderosísima. Amén. Así que vamos a trabajarlo, ¿les parece? Capítulo 1 del libro de Eclesiastés, y sobre eso va la primera pregunta. ¿Qué entendieron sobre el capítulo 1 del libro de Eclesiastés? La segunda pregunta, así por favor, ¿quién quería tentar al Señor Jesús en Lucas capítulo 4? Y la tercera, ¿qué es redarguir? ¿Nos la mandan? ¿Nos lo retroalimentan, por favor? Sus fotos también, manden fotos de sus Biblias, donde están ustedes estudiando. Eso es muy, muy bueno. Y ¿sabes una cosa? Nos seguimos alimentando en el Señor. Son días de descanso para algunos, para otros de mucha calma, pero para todos de entendimiento. ¿Ok? Así que vamos a trabajar en ese sentido. Y bueno, esperamos su retroalimentación.
Iglesia de Benecer, ánimo, que Dios los guarde, que Dios les dé ánimo en su corazón y en su vida, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.